Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el de la tesis. Miren, para el de la tesis ya no vamos a hacer equipos, porque si quisiéramos que de manera más particular pudieran reflexionar. Vamos a dar un ratito para que tomen algunas notas. La investigación y la formación de profesionales de la educación. Ese sería el primer tema individual. Si quieren tomar algunas notas para que no olviden lo que quisieran participar, no van a entregar nada, pero sí, o si solamente lo piensan, pues está bien. Aportes del plan 2012 para la tesis, ¿verdad? En el sentido similar como hicimos el del informe. Aportes del plan. Es un trabajo individual. Si quieren hacerlo en línea, pues a lo mejor también en el diálogo. No necesariamente es un trabajo en equipo. La identificación de una dificultad, otra vez partimos de ese punto, en las prácticas de los estudiantes como iniciación para el planteamiento del problema de investigación y la elección del tema. ¿Sí? Acuérdense que ustedes han puesto como característica común que se vincula con las prácticas. Y también una de las características de la fundamentación teórica que revisamos ayer ampliamente habla de la vinculación con la práctica. ¿Sí? No significa eso pues que se tiene que partir de una situación muy concreta. Aquí en la tesis podemos hacer otro tipo de planteamientos y eso es lo que queremos escuchar de ustedes, cómo van pensando esto de la vinculación con la práctica y la dificultad y la identificación de la dificultad para ir generando un problema de investigación. El protocolo que viene en el documento y la asesoría y la elaboración de las tesis. Ahí están los textos de los ciclos reflexivos, que otra vez ustedes mismos lo decían. Los ciclos reflexivos pueden servir para aplicarse en las tres. Y los que digan que no, pues también escuchar que digan que no. De Gabriela Iglesias y Graciela Rezala, que les mandamos ayer, es el texto solamente de las páginas 59-82, que habla de la investigación científica. Y ahí viene, si no lo terminan de revisar, trae varios esquemitas y a lo mejor en su experiencia, su conocimiento, hacer como una revisión crítica de los esquemitas y qué ideas nos da este texto. Hay otro texto muy importante también, el de Murillo y Krzyzewski, que es que fue de la información que les mandamos previamente. Es muy importante y también va diciendo el inicio, como las fases de la investigación. También es un tema, es un texto. Todos pueden aportar para todo, ¿verdad? Puede aportar nuevos elementos para ir viendo la tesis en procesos de formación docente, que eso es lo que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Que es la tesis en procesos de formación de profesores, de educadoras, de maestros de primaria y la tesis, no de investigadores, ¿verdad? Profesores, y que tiene que ver ahí entonces la investigación. Ustedes van a decir muchísimas cosas que tienen que ver. Entonces, esos son los documentos que pudieran revisar. La malla curricular, como ya decíamos, pues es fundamental que ubiquemos de la malla curricular. En algunos equipos, ya lo dijeron ahorita y ya lo había escuchado, como que en los equipos parece insuficiente. ¿Les parece a ustedes insuficiente lo que se está planteando de antecedentes para elaborar la tesis? Vamos a ver este asunto de la tesis, luego vamos a escuchar algunos comentarios, si hay, de revisión de esos esquemas que hicieron de lo semejante y lo diferente. Estas son las cuestiones que decíamos: la investigación y la formación de profesionales de la educación, los aportes del plan 2012,
la identificación de una dificultad en las prácticas como iniciación para el planteamiento del problema, el protocolo y la asesoría. Esos son los temas propuestos. Si tienen otros temas, pues también adelante, hay que comentarlos. ¿Y quién quiere empezar? ¿Quién inicia con los comentarios? En la modalidad de tesis pensamos que desde el enfoque de la investigación-acción es necesario que este proceso de investigación involucre la intervención del estudiante, que aquellos procesos que hemos visualizado en ocasiones como descriptivos en carácter histórico, por ejemplo, pues ya no caben, tendrían que estar hablando de lo que el alumno está encontrando, de los referentes teóricos con que los puede analizar y de una propuesta derivada de este proceso de investigación, una propuesta que le permita mejorar una situación o resolver un problema. En cuanto a los aportes del plan de estudios, vemos que obviamente está el curso de herramientas para la investigación, proyectos de intervención socioeducativa, pero como ya lo habíamos mencionado, de acuerdo a la apreciación y diagnóstico que puedan tener los tutores, se puede implementar todo tipo de asesoría, curso, incluso un diplomado, y también que es necesario identificar problemas reales, partir de un diagnóstico y que se trabaje ampliamente con la problematización, de tal manera, como se mencionó en la exposición, que no nos quedemos con una propuesta inicial, sino a partir de la revisión de la bibliografía, de las posturas teóricas y podamos hacer una problematización que le permita al alumno discernir desde qué ángulo puede intervenir, puede proponer la mejora del proceso. Y finalmente también en el acompañamiento consideramos que la asesoría debe ser permanente, que los asesores, y esta es una idea que va surgiendo, los asesores en todas las modalidades, no solo en tesis, deban integrar espacios colegiados para tomar acuerdos, para contrastar lo que se está haciendo, para evidenciar los avances de los estudiantes, para no dejarlos solos y darnos cuenta al final del proceso de situaciones anómalas o de un empobrecimiento de la información y de tener un avance efectivo requiere de un seguimiento y valoración permanente de lo que se está haciendo. Esta es nuestra aportación. Tenemos un texto que ahorita ya no estoy segura si se ve Murillo, en donde mencionaba el autor este asunto de los diagnósticos y decía que hay instituciones o carreras que luego ponen demasiadas exigencias al diagnóstico y casi gastan toda la energía de los alumnos en el diagnóstico y el tiempo que luego ya no queda para hacer mucha intervención, ¿verdad? Entonces yo creo que ese texto ahorita, si lo localizo, les digo exactamente qué autor es el que está alertando acerca de sí hacer un diagnóstico fundamental, sí, pero de que sea un diagnóstico como muy útil para que luego sí se pueda ir desarrollando otro trabajo, el trabajo de la tesis, ¿verdad? A menos que la tesis tuviera como propósito hacer un diagnóstico, ¿verdad? Eso también podría ser un propósito, un planteamiento de una tesis. Entonces ahorita les digo exactamente el autor para alertar. Hay muchos casos donde hacen el diagnóstico y ya no pueden hacer propuestas, y entonces hacen propuestas teóricas, ya no pueden aplicarlas, se quedan en la propuesta. Pero propongo que, y bueno, pues está bien, pero pues el chiste también es aplicarla y ver que las propuestas sean viables, que logren las transformaciones que se está uno proponiendo, ¿verdad? Porque luego ya propone uno, ya no regresa uno y ya
como que la efectividad que pudo haber tenido todo el tiempo invertido en el diagnóstico, pues de alguna manera se pierde. Eso solo para alertar un poco, no estoy diciendo que sea el caso de nadie, porque apenas, yo digo, los alumnos están en sexto con el tema del diagnóstico, pero ya pudieron haber hecho otros diagnósticos en otras asignaturas, ¿verdad? Este es un acercamiento como diagnóstico para identificar una dificultad o para plantear un problema, tiene el propósito pues luego de hacer la tesis. En función de los enunciados que se proyectan, bueno, el equipo recuperamos que efectivamente el plan 12 sí da elementos para poder abordar esta opción de titulación. Sí los da desde un primer semestre, iniciando con el trayecto de la práctica profesional, nos están dando elementos para investigar. No obstante, creo que podríamos siempre pensar que pues nunca van a ser suficientes porque pues es una formación de docentes de 4 años y que el propósito pues no es principalmente formar investigadores, pero sí tener herramientas que nos permitan poder hacer una lectura más sistemática con mayores elementos metodológicos de nuestro quehacer y del quehacer de los demás. Entonces, bueno, sí hay elementos, sí los hay en el plan de estudios en un primer semestre, no obstante, sí es importante también revisar cuáles son los perfiles de nuestros formadores de docentes, o sea, el mapa curricular, nuestra malla curricular, pues no se dan abstractos, se da con sujetos que son nuestros formadores, ver cuál es su experiencia, y que yo ayer anotaba que yo creo que sí tenemos experiencia en estos campos. Ahora, un reto que tenemos en las escuelas normales es pues garantizar la eficiencia terminal, garantizar que esos índices de titulación se mantengan. Yo tengo entendido que son altos en todos, en la gran mayoría de los casos, muy altos. Veracruz del 99.8, creo que por ahí andamos todas las escuelas normales. Y bueno, ¿qué es lo que ha garantizado este alto índice? Pues que ha sido una opción, ¿no? El documento recepcional con un diseño que garantiza y con el compromiso de nuestros asesores que ha mantenido este alto índice. Sí nos plantea un reto tener 3 opciones, 3 modalidades, sí nos lo plantea, sobre todo que tiene inicios formales diferentes y que implica pues también lógicas diferentes, con rigores científicos en los 3 casos, yo lo veo así, pero sí nos plantea nuevos retos y sobre todo que es una opción novedosa que tiene que ver pues con esta carpeta de evidencias, que es la más novedosa, dijéramos, porque no la hemos implementado como opción de titulación. Entonces sí tenemos que tener esos cuidados, garantizar programas sostenidos para que nuestros maestros, las escuelas puedan mantener este índice de titulación. Pero yo sí quiero, a reserva de que lo vamos a hacer en la hojita verde, sí quiero dejar de manifiesto y hacer una petición a la DGESPE que nos ayude a hacer una gestión ante pues el CONACYT para que nuestros egresados que se titulen por la carpeta de evidencias y por el informe, también tengan opción de poder cursar estudios de posgrado de excelencia, de calidad, porque sabemos que solamente lo pueden hacer quien obtenga el título a través de tesis. Entonces sería muy limitativo para nuestros demás egresados, que va a ser un buen número, el que no puedan ingresar. Entonces es una gestión que sí queremos dejar en la mesa para que nos ayuden a que se haga la gestión a nivel general, para que todos aquellos que no sea limitativo, porque si no al rato nosotros mismos vamos a decir pues vámonos por tesis, porque a lo mejor tenemos estudiantes que precisamente con el ánimo de favorecer su desarrollo profesional pues se van a ver limitados. Entonces esa es una petición. Muchas gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias. Plantearlo en esos términos es como tendría que ser, ¿verdad? Que se revisen esos criterios. Miren, este es el texto que decía la doctora, el de Nona Lyons, y este es el de los portafolios. Ustedes llevan 2 capítulos. Este decía que llegó con las primeras dotaciones de los libros con el programa para la transformación. Entonces deben estar en las bibliotecas. El uso de portafolios, ese lo traen ustedes en 2 capítulos, lo tienen. Es un libro de
de Amorortu que son caritos, pero pues cuando son caritos y valen la pena, pues uno dice, bueno, pues también vale la pena, ¿verdad? Gastar un poquito de dinero en el centro. Yo, como decía ahorita la maestra, pues si es la opción más novedosa, sí valdría la pena, con toda esa bibliografía que nos dio la doctora y ver en nuestra biblioteca, porque también las escuelas normales, en el caso de mi escuela, siempre hay una lista y en las posibilidades van comprando siempre nueva bibliografía, y si no la tienen, pues anotar en esa lista de próximas compras estos libros de portafolios para poder tener mucho más elementos para entenderlo, orientarlo y hacerlo bien, como decía un compañero, ¿verdad? Hacerlo bien, eso es lo que queremos. Yo les quiero comentar qué fue lo que pasó con la normal preescolar, que también está en prueba piloto en el estado de Tlaxcala. Y bueno, esto lo comento para que los de DGESPE tomen como ciertas precauciones de lo que nos sucedió. La mayoría de los docentes que están en esta escuela le tuvieron temor entrar a la tesis. La mayoría optó por el informe. ¿Y por qué digo que le tuvieron temor entrarle a la tesis? Primero porque, bueno, sabemos que cuando entra en operación algo nuevo que no habíamos trabajado, y después de muchos años de trabajar lo que es el ensayo analítico explicativo, ellos tuvieron el temor de que se iban a quedar muy cortos en cuanto a la elaboración de una tesis, porque ellos están pensando que la tesis la van a hacer así como tipo cuando ellos terminaron la maestría. Entonces, el argumento que ellos dan es que si a ellos les costó tanto elaborar la tesis de maestría y con mayores elementos, con mayores recursos, con mayores haberes cognitivos, entonces ellos de manera sutil piensan que los muchachos no están habilitados para hacer un documento de este tipo. Por otra parte, también aquí se armó una polémica, que si las normales somos instituciones de educación superior, pues es una excelente opción para demostrar que de verdad somos escuelas de institución superior a través de esta modalidad de titulación. Yo creo que aquí hace falta desterrar ciertos paradigmas en el profesorado y que esta es la parte más difícil que nos va a tocar trabajar, el romper esos paradigmas que ya tienen muy fijos, de ver que efectivamente sí podemos transitar por el camino de la tesis si nos apegamos perfectamente a los lineamientos y si trabajamos así de manera colegiada, de manera constante. Es el temor más grande que presentó esta normal. Sí, ninguno trabajó tesis. Entonces sí hacen falta mayores capacitaciones. Muchas gracias, maestra. Sí, les comenté, ahí está en el texto el de Murillo y Krzyzewski, que es porque hace énfasis este autor en que es investigación aplicada, ¿verdad? También en eso hay que ser muy claros, porque el programa de herramientas para la investigación de quinto semestre hace como una clasificación de investigaciones, ¿verdad? Así muy rápida, porque no puede ser de otra manera más que panorámica. Pero sí, este texto que les estamos proponiendo se centra en la investigación aplicada, que tiene un paradigma diferente, que tiene un paradigma, pues sí, similar al de la investigación-acción, y que a lo mejor eso hace que baje un poco esa angustia que dice la maestra, porque los maestros, y eso lo comentaban también en unas mesas de acá,
están pensando en tesis, siempre pensando en su modelo de posgrado. Y entonces, esta es una tesis, efectivamente una tesis, pero de investigación aplicada. Esa es la propuesta que tenemos, ¿verdad? Es esta que les estamos proponiendo de Murillo, ¿sí? Porque es una investigación aplicada que tiene mucho que ver con la investigación-acción. Ya lo mencionaban también en otros equipos. ¿Por qué? Porque también es una investigación con todo el rigor, pero también tiene el propósito de la mejora, también tiene el propósito de la intervención, también, ¿sí? No es esa investigación como la que hicieron muchos de los profesores que hicieron un posgrado. Miren, estos profesores que hacen un posgrado dedican un tiempo extra, por decirlo de alguna manera, a hacer la investigación. Y entonces eligen una escuela, van, observan, hacen entrevistas, aplican cuestionarios. Nuestros alumnos, si estamos pensando en esos modelos, está muy complicado. Porque, bueno, por lo menos en mi escuela, no sé, seguro que en otras escuelas hay condiciones diferentes, pero no creo que tanto. En mi escuela, los alumnos del turno vespertino, ahí sí, casi el 100% trabajan. Y los del matutino, muchos trabajan. Ellos van a estar en séptimo semestre 8 semanas de práctica, pero luego tienen que ir a la escuela a sus clases, tienen una serie de asignaturas en séptimo, ¿sí? Y si adicionalmente los vamos orientando a hacer una investigación como la que nosotros hicimos, que implica otro horario, otro esfuerzo académico, otras teorías, yo solo se los digo para alertar en ese sentido. Les vamos a duplicar el trabajo a los alumnos, ¿sí? Y luego en octavo, 16 semanas. ¿Por qué estamos proponiendo una investigación aplicada? Por eso. Porque les vamos a pedir que hagan sus planeaciones, porque en el octavo semestre van a atender sus cursos. Pero luego, en su otro tiempo, ¿cuál? Tienen que leer, tienen que preparar las clases, tienen que trabajar. Y las escuelas, si lo quieren hacer a partir de escuelas, pues las escuelas tienen el mismo horario. Si fuera un tema que se puede investigar en sábado y domingo, bueno, ese es su otro tiempo, ¿verdad? Pero pensar en esos modelos de investigación en donde uno, de alguna manera, se forma como investigador y no investiga su propia práctica, piénsenlo, si será realmente posible con nuestros alumnos de la normal. La propuesta, como ustedes mismos lo han dicho, tiene más que ver con una investigación-acción, con investigación aplicada y con con un tema que esté ahí en ese mismo tiempo que está el alumno, en la normal, ese tiempo que esté en la primaria, esas 16 semanas que esté en la primaria. Si no, le vamos a cargar más, que algo va a descuidar, ¿sí? Porque si así cuesta trabajo que lean y que vayan al ritmo, si agréguenle una tesis fuera de todo ese contexto, yo creo que sí hay que ir nosotros pensando que no es, tal como lo dice la maestra, no es situación de tesis como nosotros hicimos nuestra tesis en el posgrado, por lo menos yo, y como he estado escuchando de otros profesores, no. Esto es licenciatura, ¿sí? Tampoco es tesis de una práctica tan diferente de otro profesor, de otra escuela, de otra colonia, que implica que se trasladen, ¿verdad? Pero si se puede y lo hacen, tampoco dice no. Pero la mayoría de los alumnos tienen un perfil que tendríamos que ver esa posibilidad de que sí, con esos temas y ese interés de hacer la tesis, pudiéramos aprovechar esa estancia en la primaria de 8 semanas en séptimo y luego de 16 juntas en octavo, ¿sí? Pero si alguien tiene la posibilidad de hacerlo de otra manera, pues sí, yo les digo desde mi escuela no se le ve mucha posibilidad por el perfil de alumnos que tenemos, ¿verdad? Entonces, un poco ir ajustando la idea que tenemos de tesis
para que no les carguemos otro más, ¿sí? Y pasa algo curioso, que ya todos tenemos aquí algunos añitos de estar en las normales, y sabemos de que tenemos este curso, este taller, y en la medida que empecemos a incursionar en eso, vamos a ir descubriendo otras dudas y resolviendo algunas que nos llevamos. Lo cierto es que cada escuela tiene su propia política y sus propias necesidades y sus propios limitantes y todo eso. Entonces, yo me quedo pensando, y vuelvo a reiterar, de que estas tres modalidades son un pretexto para que los normalistas o los maestros, los incluyo, entremos en esa cultura de revisar, analizar, sistematizar nuestra práctica docente. Porque voy a hablar de mi escuela. Nosotros tenemos el problema de que no sabemos cómo sistematizar. Hacemos tantas cosas y luego decimos, bueno, si lo hubiéramos escrito, y luego lo leemos en algún artículo, pero si esto lo hacemos, ¿por qué? Porque no fuimos formados para ello. Y ya ahorita el plan de estudio le está apuntando en que los normalistas entren en esa cultura de analizar y reflexionar su práctica docente desde que inician su formación hasta que Dios les dé la oportunidad de estar en ese escenario. Entonces, yo me voy con ciertas preocupaciones, pero eso es bueno, con más conflictuada de lo que llegué, también es válido, porque eso me va a orillar a revisar las lecturas que nos han propuesto. Por ejemplo, yo les decía, en tesis y en el informe dice que presente este muchacho, etcétera. Y yo dije, ¿qué será eso de etcétera? Esto y esto y esto, entre otros. Y yo digo, ¿cuáles serán esos entre otros? Entonces ahí en la página, de hecho ahí lo anoté porque me hice esas preguntas, ¿no? También ahí en el informe anoté algunas cuestiones sobre que si podemos poner video. De hecho aquí lo anoté qué significa esto. Y también tengo un poco de duda en lo referente al marco de referencia que plantea ahí, que también me gustaría que me ayudaran a dar algunas orientaciones, porque tengo duda en esa parte. Bien, maestra, gracias. Consideramos de que para hacer tesis, depende qué es lo que el estudiante quiera investigar, también se requieren ciertas condiciones, y que esas condiciones no siempre están la escuela normal en posibilidades de brindarlas. Por ejemplo, en la escuela en la que yo trabajo, que será un gusto tenerlos allá en Parral, Chihuahua, es un lugar muy chico. No tenemos jardines de niños vespertinos. Y hay algunos estudiantes de la licenciatura que su tema de interés requiere, ¿verdad?, que hagan investigación dentro de las aulas de los jardines de niños, pero no son temas que estén encaminados a analizar su propia práctica, sino a conocer cuestiones más generales, incluso de todo un jardín o de toda una zona escolar. Y entonces, si los estudiantes están durante el séptimo semestre en clases curriculares o en práctica profesional, y en todo octavo en práctica profesional, consideramos que no hay temas como ese, como algunos de ese tipo, que no son viables, porque ni puede dejar de hacer práctica profesional para convertirse en investigador, para ir a investigar, ni puede dejar a un lado los cursos de séptimo semestre. Por otro lado, en algunas escuelas que sí son primarias, por ejemplo, que sí hay las condiciones de que los estudiantes interesados pudieran tener acceso en contraturno, bueno, pues también es una serie de gestiones que, como no van a ir a práctica docente, sino a investigar otras temáticas de su interés, pues hay que hacer una serie de gestiones para que los docentes, los directivos les permitan el acceso y les permitan observar y les permitan hacer toda aquella aplicación de instrumentos y recopilación de datos, incluso algunas pueden ser hasta con agentes del contexto, y que de igual manera pues no depende de la institución si lo pueden hacer o no. Hay inquietudes, maestra. Creo que nos está aportando bastante esta opción que usted nos está dando, la de la investigación aplicada, ¿verdad?
para ver qué otros tipos, con qué otras metodologías, qué otro tipo de tesis se pueden hacer. Y también tener así como cuidado de no manejar de manera indistinta lo que es el informe de práctica con una tesis basada en su propia práctica profesional. Porque si lo que requiere es investigar su propia práctica profesional y actuar sobre situaciones de mejora donde esté yendo y viniendo, bueno, pues parece que la línea entonces sí entre una tesis desde la metodología de investigación-acción y un informe de práctica está muy diluida. Gracias. Gracias. Miren, compañeros, yo estoy segura que los que han hecho investigación, y yo me incluyo entre los que hemos observado aula, no basta con la gestión, porque puedo traer un oficio donde dice que se me brinden todas las facilidades para observar. No basta, no basta. Ustedes saben cómo uno entra a la escuela y cómo va esa gestión individual. Es muy tentador ir a ver a otro profesor, pero ¿cuántos profesores de primaria ustedes conocen que dicen, claro que sí, pásale, siéntate, obsérvame el tiempo que tú quieres? Es muy complicado. No basta con un oficio. Esas cosas son reales de cualquier persona que ustedes se acerquen y pregunten, y si ustedes son esos casos donde alguien quiere ir a verlos y bueno, ¿para qué les cuento más si en la misma normal, en las prácticas de observación, los maestros aprovechan para pedir sus 3 días? Porque no es tan fácil que el maestro se deje observar para que luego hagan una tesis y si no se hace un buen manejo de la información. Entonces no basta, todo esto es para ser muy realistas de qué tipo de investigación pueden hacer nuestros alumnos. Yo solicito que vaya y observe a una maestra y la maestra a la que van a observar es muy complejo. No estoy diciendo que no y que sea imposible, pero sí es difícil conseguir que los profesores nos abran las puertas y nos dejen estar ahí, escuchar. Incluso los alumnos dicen, voy a videograbar las clases de esa profesora. Ay, sí, la profesora, ¿cómo no? Mira, aquí como nosotros, ahí pon tu cámara. Pues uno que hace, pues... Pero no es tan fácil. Entonces, cuando los alumnos están planteando esas preguntas, esos problemas de investigación, no les podemos decir, no, ¿cómo? ¿Qué papel tenemos que cumplir nosotros para no desilusionarlo? Pero está sí realmente complicado que pueda hacer esa tarea. Y los podemos remitir a sus experiencias de observación de la propia normal. Los alumnos, los maestros, algunos piden sus días y se van, aprovechando que esté el practicante y se van. Y cuando van a observar, ¿vienes a observar? No, ya empiezan, ponte a dar la clase, ¿sí? Porque eso de que me observen para luego ¿qué? Cuando el maestro no tiene claro, luego ¿qué van a hacer con eso que estás videograbando? Eso es no. Yo digo, ustedes como quieran. Aquí, cuando establecimos las coincidencias entre las 3 modalidades, una de ellas que es importante es que las 3 tienen su origen también en las competencias. Y en el caso de la tesis, ni en el anteproyecto, en el proyecto que hacen previo, ni en la estructura de la tesis, en ningún apartado se ve explícito el momento en el que el estudiante pueda valorar sus competencias al haber desarrollado esa tesis. Creo que aquí es importante también, ¿por qué no? Pensar que el documento está como proyecto, que se pudiera seguir nutriendo, y creo que el espacio que se ha dado estos 2 días ha aportado mucho por la experiencia de todos para enriquecer este trabajo, porque bueno, sí, quienes hemos trabajado en pilotaje,
Creo que podemos aportar lo que no hemos podido descifrar aquí, decía la maestra, y esos otros, esos etcétera. Aquí, por ejemplo, concretamente en la estructura de tesis, en ninguna parte aparece que hable o que evalúe sus competencias. Y por otro lado, pienso que hay la capacidad en los docentes, en los maestros de las escuelas normales, pero creo que el reto real es la profesionalización. No hay manera de que sigamos licenciados, titulando licenciados, en la modalidad que sea. Creo que el reto fuerte es que nosotros mismos empecemos a subir el grado, a movernos, porque si bien desde el fortalecimiento que vino con Benito, desde ahí nos venían diciendo en metas compromiso, cuántos se van a titular, cuántos van a subir de grado, y no se hizo, y se volvía a analizar las brechas entre el cumplimiento de metas compromiso, y no pudimos. El maestro no pudo, no encontró lo que fuera, ¿no? Creo que aquí el reto real es más que encontrar todas las respuestas de las modalidades, es que nosotros también nos debemos de mover, porque si no nosotros mismos nos sistematizamos, nosotros mismos nos hacemos un informe, nosotros no hemos hecho un portafolio, bueno, también, pues es importante movernos, y pienso que aquí el reto fuerte para mí es esto, porque a la vuelta del año que viene no nos van a alcanzar las maestrías para asesorar ninguna de las modalidades. Y no sé qué tanto se alcance a contratar y todo esto que viene propuesto como alternativa, ¿no?, en los lineamientos, que también hubiera sido pertinente buscar un espacio para revisar lineamientos. Pero bueno, lo dejamos ahí sobre la mesa. Gracias. Bueno, yo insisto que llevan un formato y en ese conviene pues decir que hubiera sido útil un espacio para alineamientos específicamente en estos aspectos, para que también la DGESTE se lleve esas inquietudes de ustedes, y ojalá que programaran algo más con la participación de ustedes. Coincido con la maestra en cuanto nos hace falta formación a los docentes de las escuelas normales en esas 3 modalidades de titulación que son de alguna manera novedosas. Podríamos decir que se parece el informe recepcional a el informe de práctica profesional, no se parece tanto. Sí, los que han tomado diplomados de elaboración de portafolios, hay modalidades de portafolios, no es la que está solicitando los lineamientos que nos están dando por DGESTE, ¿no es cierto? O sea, algunos sí tendrán la capacidad, la formación en cuanto a portafolios. Lo más delicado es tesis. En el caso de Yucatán, discutimos mucho esto con la coordinación de escuelas normales, y el director dijo, ¿qué podríamos hacer? Creemos que hace falta en la malla curricular un curso de elaboración de tesis. En todas las universidades existe este curso, es donde a partir de las herramientas de investigación y de análisis, se van elaborando en este curso, que no pasa a lectores, tampoco se consideran lectores en este proceso de titulación de tesis. Por lo tanto, hace falta mínimo 2 lectores, que generalmente o idealmente son externos, expertos en el tema que se está trabajando en la tesis, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos formación, lo hemos solicitado a la coordinación, ya se están haciendo las gestiones, lo vamos a tener. Claro, en el plan piloto nos comió el tiempo, totalmente. Y ahorita con la publicación del INE del 4 de junio al 19 de junio, tenemos que tener todo listo para que presentemos examen para la certificación de plazas, y las 16 semanas nos vamos a quedar por 14 semanas. ¿Sí? Bueno, y además, otro de los requisitos que pusieron en la dirección de nosotros fue que, ok, algunos dijeron, de 24 docentes de mi escuela, ¿sí?, solamente 2 pudimos comprobar que fuimos directores de tesis. Solamente 2. Todos han hecho documentos recepcionales por montones, pero nos pidieron documentos comprobatorios como director de tesis de cualquier institución de educación superior, tecnológicos, universidades, etc. Eso también nos falta ser formados en esas áreas. Sí, son los comentarios que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, maestros. Bueno, vamos a escuchar la última participación del maestro. Sí. Efectivamente, creo que para las escuelas normales la opción de titulación de tesis les significa, yo diría más bien un área de oportunidad, porque representa
una oportunidad de crecimiento y de desarrollo de los profesores y una oportunidad de gestión y de aprendizaje al interior de las mismas. Voy a comentar una experiencia muy breve respecto a la escuela, que es la Escuela Normal Luis Hidalgo Monroy de Tantoyuca, Veracruz. Cuando nos llegan los lineamientos, pues vemos la modalidad de tesis, y bueno, algo hay que hacer. A través de Profe están llevando un diplomado en investigación. Entonces los docentes están integrados, se formaron en equipos y están, no solo es un taller, sino que están investigando. El diplomado demora 1 año y el docente debe culminar este diplomado con un producto que es un informe de la investigación. Es decir, el investigador pues no es aquel que sabe de investigación, sino es aquel que investiga, que tiene las habilidades, las capacidades y las competencias para investigar. Y lo estamos alineando con el diseño de los proyectos de investigación de cuerpos académicos que ya fueron inscritos. Entonces, de algún modo estamos atendiendo a necesidades de formación, porque es difícil que se incorporen a una maestría, pero sí lo que podemos atender es a una necesidad de carácter institucional. Definitivamente que asesorar una tesis requiere de competencias muchísimo más complejas y estamos menos familiarizados que con las otras 2 modalidades de titulación. Y mis profesores lo han visto y han crecido y han ido desarrollando el pensamiento investigador con todo lo que ello conlleva. Y lo que me han dicho es, esto es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y les ha desarrollado una serie de habilidades que las han puesto en práctica los propios asesores de 7º y 8º, porque les ha permitido mejorar la capacidad de sistematizar la práctica, mejorar asuntos de carácter metodológico, y también se ha visto reflejado porque muchos maestros lo emplean ya para sus clases. Entonces, esas han sido algunas de las bondades. Por otro lado, creo que sí es una preocupación de todos el asunto de los alcances de la tesis, y sobre todo por estas implicaciones de lo que el estudiante quiere investigar y que no todo puede ser viable, y ese es parte del trabajo del asesor, ayudarle a ver hasta dónde es viable su investigación y hacia dónde sí la puede canalizar. Me parece que el acierto es que para titularse con tesis existan 3 semestres, a diferencia de las otras 2 modalidades. Es un proceso de más largo aliento y desde luego que conlleva procesos más complejos, y por ello se le están dando 3 semestres. Indudablemente que para ello se tiene que hacer un calendario de avances estricto para que se vaya llevando a cabo, y eso se tiene que hacer pues desde el 6º semestre. Pero también es cierto que algo que es importante comentar, que las universidades asesoran a sus estudiantes con equipos. Y cuando uno se dirige a superación profesional para inscribir un cuerpo académico, no te lo aceptan si no haces proyectos, si no asesoras proyectos de investigación en equipo. Y la lógica de las escuelas normales indica que solo hay un asesor. Entonces es también una invitación a la reflexión a partir de los propios lineamientos, para que no sea un asesor en aislado, sino que también se formen equipos de asesores que apoyen el trabajo de tesis de un alumno, tal y como lo hacen las universidades, y que además rima muy bien con la idea de los cuerpos académicos, porque pueden ser investigadores que manejen elementos diferentes, o investigar el objeto desde distintas perspectivas, lo cual contribuiría a nutrir el trabajo. Otra preocupación tiene que ver también con los alcances de la propia investigación. Me parece que los alcances no tienen que ser a lo mejor de un nivel de doctorado, pero sí puede ser una investigación exploratoria. Y cuando hablamos de exploratoria no estamos refiriéndonos a bajar el volumen a lo que implica investigar, sino simplemente dejarlo en términos de exploratoria, pero no lo aclara tampoco los lineamientos. Y también el alcance de la investigación pues, se define desde la delimitación del objeto. Es importante delimitar al máximo. Si va a investigar 20 escuelas, a lo mejor ¿qué podemos hacer?
ir delimitando el objeto al máximo, tanto los observables como la propia construcción de la pregunta, pero también en los objetivos. No es lo mismo, por ejemplo, analizar que describir. No es lo mismo proponer que comprender. Entonces, desde los propios objetivos estamos marcando los alcances de la propia investigación. Son algunos elementos que pudieran servir de reflexión para quienes están involucrados en este momento ya en proceso de elaboración de tesis. Retomando este tipo de reuniones que son, como ha sucedido en esta, el poder tener la oportunidad de intercambiar opiniones, interactuar todos los presentes, muchos manifestándose abiertamente, otros manifestándose a través de los escritos. Y esto tenga la plena seguridad que el trabajo desarrollado tanto por la doctora Socorro como por la maestra Adriana ha sido muy positivo, porque aparte de darnos una serie de orientaciones muy importantes y fundamentales para estas alternativas de titulación señaladas en los acuerdos 649 y 650, también nos han permitido poder exponer lo que estamos haciendo en cada entidad, y lo más valioso es que tenemos la oportunidad de retomar muchas ideas en las cuales nos va a permitir mejorar el trabajo que estamos haciendo en cada entidad. Pero también creo que estas alternativas, y ya no se pudo ver muy a fondo lo de tesis, pero como se señaló que estas tres alternativas de titulación también aportan conocimiento ya en su finalidad como trabajo académico, son fundamentales para cumplir con dos aspectos muy importantes de la reforma, como es el hecho de la reflexión de la práctica docente y de que ésta en realidad se pueda convertir como un lugar para la generación, aplicación innovadora del conocimiento, que son dos aspectos fundamentales. Y esto lo quiero relacionar con algo que a lo mejor queda un poco fuera de lugar, pero hoy más que nunca las escuelas normales tenemos que ponernos las pilas para poder retomar el papel como instituciones de educación superior, y que somos las idóneas, que es la expresión muy de moda, para realmente formar un profesor. ¿Por qué razón lo estoy señalando esto? Por todo lo que está sucediendo con las reformas que se están dando, sobre todo en la del servicio profesional docente, donde hoy más que nunca se requiere que para obtener una plaza hay que concursar de diversa índole. Y vemos nosotros que en estas experiencias que están teniendo, en tener en esos concursos una vertiente normalista y una vertiente abierta y pública, nos estamos observando que para el próximo año esa separación desaparece, y entonces todas las instituciones, tanto normales como instituciones afines en educación, sus egresados, y lo estamos viviendo ya porque lo vivimos en estos últimos concursos, instituciones que no son escuelas normales, muchos de sus egresados están obteniendo su plaza porque están demostrando que de acuerdo con esos exámenes tienen las competencias requeridas para la plaza que están obteniendo. Y esto es un gran reto, y lo aceptamos las escuelas normales porque, repito, tenemos que demostrar que tenemos todas las ventajas del mundo para formar un profesor. Históricamente tenemos más de 100 años de estar formando un profesor. Entonces yo creo que este tipo de actividades nos van a permitir
fortalecer, capacitarnos y que nuestro trabajo sea de alta calidad. Bueno, a nosotros ya no nos resta más que darles las gracias por la participación tan activa y tan buena. Yo creo que para nosotros, para las dos, fue una experiencia muy agradable estar trabajando con ustedes. Les agradecemos mucho todas sus participaciones. Sí, y Socorro y yo queremos agradecerles su atención, su presencia. Sabemos que los que se fueron fue porque los vuelos y eso, pero estuvieron pues muy bien, muy metidos en el trabajo, y eso es algo que todos los maestros, cuando vemos a nuestros alumnos metidos en el trabajo, pues se van muy contentos. Nos vamos muy contentas del trabajo que hicimos. Muchas gracias a la DGESP por invitarnos, y espero que tengamos otra oportunidad de trabajar juntos.